Otra de las aplicaciones que también podemos aplicar los triángulos rectángulos en los triángulos isósceles. Recuerden ustedes que el triángulo isósceles siempre nos acostumbrábamos a decir tiene de dos lados iguales y uno desigual. Entonces los dos lados iguales son estos. Entonces le vamos a poner letras mayúsculas en los vértices, letras minúsculas al frente y vamos a colocar la altura correspondiente a la base. O sea, la altura es un segmento perpendicular, así. Me divide a ese triángulo isósceles en dos triángulos rectángulos, porque es un segmento perpendicular. Ahora, ¿qué de especial tiene este triángulo isósceles? Tiene determinadas características especiales. Primero y principal, que tiene dos lados iguales. Dos lados iguales. Que sí o sí nadie me lo tiene que discutir. El lado A y el lado C son iguales. Entonces yo voy a poner A igual a C por ser lados de un triángulo isósceles. Lados iguales de un triángulo isósceles. Tiene dos ángulos iguales, los ángulos de la base. Entonces el ángulo A es igual al ángulo C por ser ángulo de la base de un triángulo isósceles. Y esta altura, que nosotros tendríamos que poner ahí HB, esta altura actúa como bisectriz de la base. ¿Qué significa eso? Que me divide a la base en dos partes iguales, o sea, en una X y en una Y. O sea que la base va a ser la suma de la X más la Y. O sea, dos partes iguales. Entonces es mediatriz de esa base y es bisectriz de este ángulo de arriba. ¿Qué significa que sea bisectriz? Que me divide al ángulo en dos partes iguales. Podría ponerle letras del alfabeto griego, alfa, beta. Entonces el ángulo B está compuesto por dos partes iguales que va a ser alfa más beta. Entonces la altura es mediatriz de la base, que la divide en dos partes iguales, y es bisectriz al mismo tiempo del ángulo opuesto a la base. Entonces ahora vamos a aplicar eso que tiene de característica especial el triángulo isósceles en un problema. Vamos a ver cómo van saliendo todos los elementos que nosotros necesitamos calcular. Entonces me dicen ahí, resolver el siguiente triángulo isósceles dada la base y un ángulo de la misma. Entonces, figuras de análisis. Letras mayúsculas. Letras minúsculas. La altura. Sabemos que divide en dos triángulos rectángulos y los dos son iguales. Yo tengo que optar por cuál de los dos voy a trabajar. Entonces, si yo trabajo con este triángulo, todo lo que yo consiga con este triángulo va a ser lo mismo que el otro, porque es la mitad, digamos, de ese triángulo isósceles. Entonces me dice que un ángulo de la base, entonces nosotros el ángulo A es igual, me dan de dato que es igual a 33 grados 26 minutos. Y me dicen que la base mide 23,4 metros. La base B es 23,4 metros. Ahora, me dicen calcular el triángulo isósceles. ¿Qué es lo que me está diciendo con eso? Tengo que calcular todos los elementos de ese triángulo isósceles. Primero, vamos por los ángulos. El ángulo C, el ángulo B, el lado A, el lado C, la altura correspondiente a la base, la HB, y la superficie. Por eso necesitamos la altura. Y comencemos. Si a mí me dan de dato un ángulo de la base, si este es un ángulo por las características especiales que yo les había dicho, el otro ángulo también vale lo mismo. O sea, entonces el ángulo A es igual al ángulo C y tengo que fundamentar por qué son iguales. Y bueno, vamos a poner acá por ser ángulo de la base de un triángulo isósceles. Y ahí ustedes ya fundamentan por qué van a poner que A es igual a C. Entonces, si A vale 33 grados 26 minutos, C también vale 33 grados 26 minutos.
Ya he calculado uno, sin hacer ningún tipo de... ponemos la marca. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el otro? Directamente, si tenemos los dos ángulos de la base, con la suma del tercero, entonces vamos a poner así, ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados, porque esa es la suma de ángulos interiores del triángulo. Entonces, el ángulo B es igual a 180 grados menos lo que vale A y menos lo que vale C. Saco en la calculadora el resultado y me da que el ángulo B vale 113 grados 8 minutos. Y recuerdo, ya está el ángulo B. Vamos al lado A. En este caso, si la base vale 23,4, cada una de las mitades vale 11,7 y 11,7. Porque la divide en dos. Entonces, ya sé cuánto vale esto y sé cuánto vale esto. Entonces, podría calcular el C y puedo calcular el H. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular al C? ¿Qué función trigonométrica me relaciona el adyacente con la hipotenusa? El coseno. Coseno de 33 grados 26 minutos es igual a 11,7 metros sobre de la hipotenusa, que es el C. Y como yo quiero calcular C y está en el denominador, esto va a pasar multiplicando y esto va a pasar dividiendo. O sea que C es 11,7 metros sobre el coseno de 33 grados 26 minutos. El resultado me da que 14,019 metros. ¿Ven? Entonces, si yo ya he calculado el lado C y sé que es un triángulo isósceles, el lado A es el mismo valor, o sea que C es igual a A, y pongo la fundamentación. Por ser lados iguales de un triángulo isósceles. Entonces, si C vale 14,019, A vale 14,019 metros. ¿Qué me falta calcular a mí? Me falta calcular la HB. Y para este ángulo, ese es el opuesto y este es el adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona el opuesto con el adyacente? La tangente. Tangente de 33 grados 26 minutos es HB sobre de 11,7 metros. Como yo quiero calcular la altura, esto que está dividiendo pasa multiplicando, o sea, 11,7 metros por la tangente de 33 grados 26 minutos es igual al HB. Saco el resultado y me va a dar que la altura es 7,72 metros. ¿Y para qué calculo la altura? Para poder sacar la superficie. Superficie del triángulo es base por altura sobre de 2. Me queda que superficie del triángulo es la base. La base era donde andaba acá, 23,4 metros. 23,4 metros. Por la altura, 7,72 metros sobre del 2. El resultado, superficie del triángulo es... Acuérdense, pongan siempre aproximado metros cuadrados, pues estábamos trabajando en metros. Entonces, de esa manera yo he logrado calcular totalmente el triángulo isósceles. Y por supuesto que va a haber otros problemas que también tendrán que aplicar. Todo lo que ustedes puedan resolver convirtiendo en triángulos rectángulos y en donde estén, digamos, aplicadas todas las funciones trigonométricas que nosotros conocemos.